En el video de hoy vamos a revisar los posibles resultados de la práctica de ciclo cardíaco y también las posibles discusiones de estos resultados. Esta es una práctica en la que solamente voy a utilizar esta diapositiva y la que sigue, pero es una práctica de las más complejas, ya que el ciclo cardíaco es una serie de eventos mecánicos, hemodinámicos, eléctricos y sonoros que están interactuando entre sí de manera compleja. Entonces, primero les voy a decir cómo es que íbamos a obtener el registro y luego nos vamos a pasar a lo que posiblemente íbamos a obtener como registro y cómo hacer análisis de ese registro. Primero que nada, esta práctica se podía hacer de dos formas. La primera, y como se hacía antes, era con un animal de experimentación, por lo regular un perro. Ya a partir de mucho tiempo no nos dejaron hacer eso y entonces lo empezamos a hacer en humano. Cuando lo hacíamos en perro salía mejor porque era más invasivo, y después cuando lo hacíamos ya en humano, algunas cosas eran menos imprecisas, pues porque no le podíamos poner un catéter que fuera a medir la presión dentro de la aurícula derecha, o no le podíamos poner un catéter que fuera a medir la presión dentro de la arteria femoral, cosa que sí podíamos hacer en el perro. Entonces lo que hacíamos era sustituir, en vez de poner un catéter venoso central, lo que hacíamos es que poníamos un flebograma que medía el flujo en la vena yugular externa. De hecho, aquí a este niño se le alcanza a ver bien la vena yugular externa. Entonces lo poníamos ahí y lo poníamos al revés, porque el flujo de sangre a través de la vena yugular externa es proporcional a la presión dentro de la aurícula derecha. Si aumenta la presión dentro de la aurícula derecha, se disminuye el flujo en la vena yugular, y al revés, si en la vena yugular disminuye la presión, va a aumentar el flujo en la vena yugular externa. Entonces, si lo poníamos invertido, era un reflejo de lo que estaba pasando en la presión de la aurícula derecha. En cuanto vigilábamos el flujo, sabíamos qué pasaba en la aurícula derecha, pero había un retardo y un desfase que no nos hacía que pudiéramos analizar muy bien, que digamos, las ondas de presión en la aurícula derecha. Entonces nada más era un remedio de lo que podíamos hacer con el modelo de animal respecto a hacérsela a alguno de sus compañeros. La presión arterial también no es lo mismo medirla con un manguito en el brazo que directamente sobre una arteria. Y lo otro es que hacemos un electrocardiograma, así como les mencionábamos en los videos de la práctica pasada que les dije que checaran. Pues bueno, aquí también vamos a colocar las mismas. Bueno, casi siempre lo que hacemos nada más es un registro de una sola derivada, ¿verdad? A lo mejor de V5, y ese es el que tomamos para ponerlo en el ciclo cardíaco. Otra cosa que se mide es el fonocardiograma. Se coloca aquí más o menos donde debería estar el choque de la punta del corazón, un transductor de señal de sonido. Con ese también hay que tener mucho cuidado porque a veces casi no se escuchaba nada o había muchísimo ruido. Pero ahorita lo que voy a utilizar no es un registro de la práctica, sino el diagrama de Wiggers, en el que ustedes van a poder ver con lujo de detalle cada uno de los eventos mecánicos, de presión, sonoros, eléctricos, y cómo se relacionan entre sí. Entonces, el resultado iba a ser algo parecido a esto, algo desfasado por las condiciones que ya les había mencionado, pero debería de ser algo parecido a esto. Primero que nada, aquí abajo tenemos el fonocardiograma, es decir, este nos va a registrar los ruidos cardíacos. Y luego aquí tenemos el electrocardiograma, que ya lo habíamos mencionado en los videos pasados y que ya lo vieron con lujo de detalle. Incluso ahí había más videos por si querían profundizar más a fondo en la teoría de lo que es el electrocardiograma de manera normal, el electrocardiograma normal. La curva azul es el volumen dentro del ventrículo izquierdo. Ojo, todo lo que vemos que pasa
en las cavidades izquierdas del corazón, también está pasando en las cavidades derechas, pero aquí solo vamos a analizar lo que pasa en la aurícula derecha y lo que pasa en el ventrículo izquierdo. Pasa lo mismo en el ventrículo derecho y en la aurícula izquierda, pero con presiones distintas. El ventrículo derecho maneja presiones más pequeñas que el ventrículo izquierdo, y la aurícula izquierda al revés maneja presiones más altas respecto a la aurícula derecha. Entonces aquí tenemos el volumen dentro del ventrículo izquierdo, y luego tenemos esta línea roja que sería la presión dentro del ventrículo izquierdo, y siguiendo a esa curva de presión del ventrículo izquierdo también vemos esta línea punteada que es la curva de la presión en la arteria aórtica, y luego aquí abajo vemos otra línea punteada que sería la presión en la aurícula derecha, y entonces tenemos aquí algunas líneas que nos marcan el inicio o final de alguna de las fases, porque tiene pues muchas fases. Ahora quiero que recuerden algo: siempre el que va a desencadenar el evento sonoro, los eventos de cambios de volumen, los eventos de cambio de presión tanto en las aurículas como en los ventrículos como en la arteria aorta, van a ser primero los cambios eléctricos. Primero viene un cambio eléctrico y luego después viene un cambio hemodinámico o mecánico o sonoro o cambio de volumen o cambio de presión, pero lo que desencadena todo es un cambio eléctrico. Entonces voy a empezar por aquí, donde empieza la sístole. Para empezar, pues voy a decirles que el ciclo cardíaco se divide en sístole y en diástole. La sístole es la contracción del ventrículo y la diástole es la relajación de ese ventrículo, aunque también no confundirse porque hay una sístole auricular y una sístole ventricular, pero la sístole auricular está dentro de la diástole del ciclo cardíaco. Entonces hay una sístole ventricular, aquí sístole ventricular, sístole auricular, pero hay también una sístole de todo el ciclo cardíaco y una diástole de todo el ciclo cardíaco. Entonces, siempre que diga sístole o diástole me refiero a todo el ciclo cardíaco en general. Entonces, vean, primero viene un evento eléctrico en el nodo sinusal, se desencadena un potencial de acción que se propaga a lo largo de todo el sistema de conducción que ya les explicamos en los videos pasados. Y entonces vean cómo es primero el evento eléctrico y después se desencadenan los eventos mecánicos de cambios de volumen, etc. Entonces viene primero el evento eléctrico, entonces aparece el QRS. Esto quiere decir que se ha despolarizado todos los ventrículos, y al empezar a despolarizarse los ventrículos se empiezan a contraer el tabique interventricular y todo lo demás que ya vieron en los videos pasados, y al empezar a contraerse el ventrículo, vean cómo empieza a aumentar la presión dentro del ventrículo, pero en este momento no sale ni entra sangre al ventrículo porque las 4 válvulas están cerradas, tanto las válvulas sigmoideas como las auriculoventriculares, y se encuentran cerradas porque al incrementarse poquito la presión dentro del ventrículo, la sangre va a querer regresarse del ventrículo hacia la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, pero en ese momento la sangre empuja a las válvulas auriculoventriculares, y al cerrarse las válvulas auriculoventriculares van a vibrar, y esa vibración va a producir el primer ruido cardíaco. Por lo tanto, el QRS se va a relacionar con el primer ruido cardíaco y es debido al incremento en la presión del ventrículo izquierdo como consecuencia de que inicia la contracción de este. Sigue aumentando la presión, pero la presión sigue aumentando sin que salga sangre del corazón porque ya se cerraron las válvulas auriculoventriculares, por lo que no pueden regresar como reflujo hacia las aurículas, pero tampoco pueden salir hacia la aorta hasta la aorta ascendente ni hacia la pulmonar, porque la presión aún no ha vencido la presión que está presente en la arteria aorta o en la pulmonar. Bueno, ya me voy a referir nada más a la aorta. La arteria aorta no la ha vencido, y recuerden que para que la sangre se mueva de un sitio a otro siempre se va a mover de un sitio
de mayor presión hacia uno de menor presión. Y como la presión dentro del ventrículo aún no es mayor a la de la aorta, aún no se abren las válvulas sigmoideas. En el momento en el que se abren las válvulas sigmoideas, puede empezar a salir la sangre en el ventrículo, desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, y por eso vemos que la aorta durante la diástole viene bajando su presión, pero en el momento en el que se abren las válvulas sigmoideas, la presión en la aorta, que es esta línea punteada, empieza a subir. A este periodo pequeñito entre esta línea y esta línea, en el que están las 4 válvulas cerradas y en que se está contrayendo el corazón, el ventrículo izquierdo, pero que no hay cambio de volumen, se le llama fase de contracción isométrica o isovolumétrica. Entonces empieza, vean cómo se le llama isovolumétrica porque no hay cambio en el volumen. Si ven cómo el ventrículo no tiene cambio en su volumen. Ocurrió primero el ruido cardíaco, aparece el ruido cardíaco, primero el QRS, luego el ruido cardíaco, y al mismo tiempo empieza a subir la presión. Fase de contracción isométrica o isovolumétrica porque no hay cambio en el volumen, porque ni entra sangre ni sale sangre del ventrículo. El abombamiento de las válvulas auriculoventriculares hacia las aurículas va a provocar que se disminuya bruscamente el volumen dentro de la aurícula, y eso va a causar un incremento en la presión dentro de la aurícula porque se disminuye el volumen con la misma cantidad de sangre. Entonces hay un cambio brusco de la presión en la aurícula derecha y en la aurícula izquierda también, ¿verdad? Esto lo que estamos viendo es en la aurícula derecha y sería a consecuencia de la contracción del ventrículo derecho. A este cambio de presión debido al abombamiento de las válvulas auriculoventriculares hacia las aurículas se le conoce como onda C de la presión auricular y ocurre en relación a la fase de contracción isovolumétrica o isométrica o isovolumétrica. Y luego vemos cómo empieza la sístole. En ese momento en el que empieza a salir la sangre, empieza la sístole, ¿verdad? Y esta sístole vamos a ver que tiene 3 fases. No está aquí representado, pero estarían 3 fases divididas en tercios. En el primer tercio es una fase de llenado, más bien de expulsión rápida, fase de expulsión rápida, porque si se fijan, el volumen empieza a disminuir en el ventrículo izquierdo, empieza a disminuir más o menos como de 130 mililitros que alcanzó al máximo, 130 mililitros o 120 mililitros. Va a depender de la estatura del sujeto, del tamaño del sujeto, y va a depender también de si ese sujeto hace ejercicio o no hace ejercicio. El corazón de un sujeto que corre maratones bombea por cada vez que se contrae el corazón mucha más sangre de un sujeto que jamás en su vida hace ejercicio. Entonces este volumen va a variar, pero en promedio vamos a suponer que sean unos 130, 120 mililitros, y vemos cómo empieza a caer, y durante el primer tercio ha salido la mayor parte de sangre que iba a ser expulsada en esa sístole. Por eso se le llama fase de eyección rápida. Y luego vemos que en los últimos 2 tercios, como ya no hay tanta presión, mientras mayor sea la diferencia de presión desde el ventrículo hacia la arteria aorta, mayor va a ser el flujo de sangre. Pero luego vemos cómo la presión empieza a caer poco a poco, y ahora la presión el cambio de presión ya no es tanto y la salida de sangre es mucho menor, ¿verdad? Llega incluso un momento en el que cae la presión por debajo de la presión de las válvulas de la arteria aorta, y al caer por debajo de la presión de la arteria aorta, entonces la sangre tiende ahora a quererse mover desde la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo, pero eso va a empujar a las válvulas sigmoideas para cerrarse.
El cierre de las válvulas sigmoideas se da entonces cuando la presión del ventrículo izquierdo ha caído por debajo de la presión de la arteria aorta, y en consecuencia del cierre brusco de las válvulas sigmoideas va a aparecer el segundo ruido cardíaco. Vemos entonces que en el momento en el que se cierran las válvulas sigmoideas, la presión dentro del ventrículo sigue cayendo porque se sigue relajando, pero la presión no ha caído lo suficiente como para ser menor la presión dentro del ventrículo izquierdo a la presión dentro de las aurículas, por lo que en este momento están cerradas las válvulas sigmoideas y las válvulas auriculoventriculares, mientras que la presión dentro del ventrículo cae por relajación del músculo del ventrículo a esta fase entre que están cerradas estas 4 válvulas y que no hay de nuevo variación en el volumen. Vean, ni aumenta ni sube el volumen dentro del ventrículo izquierdo. Se le llama fase de relajación isométrica o isovolumétrica. Vemos que durante toda la sístole en las aurículas empieza a llegar sangre desde la vena cava inferior y la vena cava superior a la aurícula derecha. Entonces hay un cambio lento y sostenido hacia arriba de incremento de la presión dentro de la aurícula derecha. También está pasando en la aurícula izquierda, pero aquí lo vemos en la aurícula derecha. A este cambio lento y sostenido de la llegada de sangre hacia la aurícula, porque están cerradas las válvulas auriculoventriculares y se va llenando poco a poco de sangre, y ese nuevo volumen va aumentando la presión arterial. Pero vean cómo la va a aumentar a lo mejor a 1 o 2 milímetros de mercurio máximo. Pero a este cambio lento y sostenido durante la sístole se le va a conocer como onda V de presión dentro de la aurícula derecha, onda V. Entonces teníamos una onda C y ahora viene una onda V, ¿sí? Vemos cómo en el electrocardiograma la repolarización de los ventrículos, representada por la onda T, va a ocurrir durante la sístole cardíaca, y ya al final de la sístole termina, al final de la fase de relajación isométrica o isovolumétrica, termina la onda T. Es importante que, les había dicho yo en los videos pasados, que estos eventos eléctricos se den hasta acá. ¿Para qué? Para que no se pueda dar un nuevo estímulo en estas partes y no se tetanice el corazón, ¿verdad? Entonces por eso es tan largo el potencial de acción en el músculo estriado cardíaco, para evitar la tetanización. Bueno, vemos cómo el cierre de las válvulas el cierre de las válvulas sigmoideas va a provocar una elevación en el cambio de la presión brusco pero leve en la curva de la presión aórtica, y esa muesca o ese hundimiento que hay entre la bajada de la presión en la aorta, porque va disminuyendo la cantidad de sangre que va entrando o la velocidad con la que la sangre del ventrículo pasa a la aorta, y entre que se genera esta elevación leve por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, se le llama muesca dicrótica. Y la muesca dicrótica nos muestra o nos está en correlación con el inicio de la fase de relajación isométrica e isovolumétrica. Luego viene la diástole. La diástole también está dividida en 3 partes. Diástole. Esta diástole puede hacerse más grande o más pequeña dependiendo de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca aumenta, la diástole se va a hacer más pequeña. Si la frecuencia cardíaca disminuye, la diástole se va a hacer más larga. Entonces vean cómo en la primera porción de la diástole la presión dentro de la aorta empieza a caer y sigue cayendo durante todas las tres porciones de la diástole. Toda la diástole sigue cayendo la presión dentro de la arteria aórtica, y esto se debe a que la sangre empieza a pasar desde el árbol arterial a través de los capilares hacia las venas, y al haber menos volumen dentro de las arterias empieza a caer la presión lenta y sostenida. Este cambio de presión
en cuanto a ir disminuyendo lento y sostenido, representa el paso de la sangre de las arterias a las venas a través de los capilares. Y luego vemos aquí que se ha relajado por completo el ventrículo y ahora ya la presión pues llega a cero. Llega la presión a cero y sigue durante cero en estos dos primeros tercios de la diástole. Pero vemos que el volumen sí está cambiando, mientras que la presión no cambia, el volumen dentro del ventrículo sí está cambiando. ¿Por qué? Porque al haberse abierto aquí en este punto las válvulas auriculoventriculares, ahora la sangre empieza a pasar desde las aurículas hacia el ventrículo, y es por eso que aquí la presión que se había aumentado en la aurícula derecha cae también bruscamente por la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Entonces cae la presión a cero en la aurícula porque toda la sangre que está llegando está pasando al ventrículo, y vemos como el volumen en el ventrículo está aumentando. Empieza a aumentar el volumen en el ventrículo, y a pesar de que está aumentando el volumen, no se va a producir un cambio en la presión del ventrículo porque el ventrículo se empieza a dilatar y compensa esta llegada del volumen extra. Y vean cómo durante el primer tercio de la diástole va a entrar toda la sangre que estaba acumulada en las aurículas durante la sístole, y a esta primer tercio se le llama fase de llenado rápido. Luego vienen otras dos partes de llenado más lento, ¿verdad? Pero esta es de llenado rápido porque pasa bruscamente toda la sangre que se había acumulado en las aurículas durante la sístole, pasa hacia los ventrículos. Entonces, al pasar bruscamente, va a chocar, fíjense bien, la sangre que va de las aurículas hacia los ventrículos con la sangre que había quedado como remanente en los ventrículos, porque fíjense bien, durante la sístole vemos que el volumen llegó como a 50 mililitros. Eso quiere decir que durante la contracción del ventrículo no sale toda la sangre desde el ventrículo hacia la aorta, solo sale a lo mejor un 70%. A este 70% de sangre que sale desde el ventrículo hacia la aorta se le conoce como fracción de eyección, y lleva ese nombre fracción porque solo es una fracción de la cantidad total de sangre que estaba en el ventrículo al final de la diástole. Entonces queda un remanente de 50 mililitros dentro del ventrículo. El choque de la sangre que entra durante la fase de llenado rápido con ese remanente de 50 mililitros que había quedado ahí va a generar turbulencia, vibración de ese líquido que va a provocar un tercer ruido cardíaco. Entonces, ¿a qué se debe el tercer ruido cardíaco? Al choque de la sangre que entra al ventrículo durante la fase de llenado rápido con el remanente de la sangre que estaba en el ventrículo. Como volumen telediastólico, se le llama volumen telediastólico porque es el volumen que termina en el ventrículo al final de la diástole. Bueno, sigue llenándose de sangre el ventrículo, y luego vemos que ocurre primero el evento eléctrico, la onda P, es decir, la despolarización de las aurículas. Y después de que viene la despolarización de las aurículas, vemos cómo inicia su contracción, y al iniciar su contracción vamos a ver que ahora sí va a llegar como un 25% extra de sangre del total que iba a llegar al ventrículo durante toda la diástole. Un 25 corresponde a la contracción de la aurícula, y al contraerse la aurícula también va a incrementar la presión dentro de la aurícula y dentro del ventrículo. Aquí sí hay un incremento leve de la presión dentro del ventrículo, pero también dentro de la aurícula, y a este cambio de presión auricular debido a la contracción de la misma aurícula se le conoce como onda A de la presión en la aurícula derecha, y entonces va a llegar nada más un 25% extra de volumen
se les conoce pues que son como unas bombas cebadoras, porque si se paralizaran no pasaría nada, esto seguiría subiendo más lento, no llegaría a tanto, pero de todos modos no pasa nada, el corazón seguiría latiendo normal. Solo son unas bombas que arrojan un extra de volumen durante la diástole. Y ahora vemos que de nuevo el volumen dentro del ventrículo ha llegado como a 120 o 130 mililitros. A ese volumen que se ha logrado reunir durante toda la diástole se le conoce como volumen telediastólico. Volumen telediastólico. Hay veces que cuando el ventrículo está muy grande, muy dilatado por una insuficiencia cardíaca o alguna cardiomiopatía, la caída de esta sangre extra expulsada o más bien impulsada por las aurículas debido a la contracción auricular, al chocar con la sangre que está en el ventrículo, porque el ventrículo está muy dilatado, puede llegar a generar un cuarto ruido cardíaco, como por aquí en esta zona, pero ese cuarto ruido cardíaco ya es patológico, ¿verdad? Se daría en alguien que tiene su corazón muy dilatado o que tenga algún otro tipo de patología. El tercer ruido cardíaco puede ser normal en niños porque tiene una frecuencia cardíaca elevada debido a su alta demanda metabólica. Como están creciendo demasiado, la demanda metabólica de los tejidos es alta y eso aumenta la frecuencia cardíaca para cubrir esa demanda metabólica, y en ellos, debido a esa hemodinamia aumentada, puede ser normal el tercer ruido cardíaco, un ritmo de galope. Puede también estar presente en pacientes que tienen anemia y en algunas otras patologías, pero de ordinario no se debe de escuchar en el adulto. ¿Qué otra cosa? A ver, entonces es el volumen telediastólico y vemos que empieza todo de nuevo, ¿verdad? Viene después de la onda P, este retardo que hay entre la onda P y la onda R, debido a, como ya vimos en los videos pasados, a el haz de His. Entonces viene otra vez el QRS, la contracción del ventrículo, y volvemos a empezar a iniciar una nueva fase de contracción isométrica o isovolumétrica. Entonces les acabo de explicar todos los eventos, ¿verdad? Sonoros, eléctricos, de cambios de volumen, hemodinámicos, de cambios de presión, tanto en la aurícula, en el ventrículo, en la arteria aorta. Esto es lo que vemos como el ciclo cardíaco, todo lo que ocurre durante el ciclo cardíaco. Entonces, estas son las bases también para que entiendan qué es lo que va a ocurrir en las próximas dos prácticas, que van a ser la de control de la presión arterial y la de control de la formación de orina. Necesitan saber bien esto. Entonces, aquí le vamos a dejar en este video y nos vemos dentro de una semana para ver la siguiente práctica, que sería control de la presión arterial.